Desaparece familia en Jalisco tras salir de vacaciones. Emboscaron, dispararon y calcinaron a policías oaxaqueños. Y más abusos policíacos. Ahora en... Bienvenidos al Caporal del 5 de abril. ¡Comenzamos! Seis días después de la muerte del niño Leonardo en el Parque Censes y tras hacerse el público tanto en redes sociales como en medios de comunicación, el Ayuntamiento de Solidaridad Quintana Roo fue hasta entonces que pues clausuró este parque en donde ocurrió y este atractivo en donde ocurrió este hecho, la atracción Río Lajante. Pero no cerró todo el Parque Censes, luego de que el padre de Leonardo, quien falleció ahogado, recordemos, fue jalado por un filtro en este atractivo, luego de que el padre de Leonardo aseguró que para reclamar, para que la fiscalía le dé el cuerpo de su hijo, tuvo que hincarse, tuvo que también pues otorgar el perdón legal a la empresa y también abstenerse a hacer la relatoría de hechos de la muerte de su hijo el pasado 27 de marzo. La Fiscalía del Estado de Quintana Roo informó que ya está investigando a los ministeriales acusados debido a estas declaraciones, a este suceso narrado por el padre de Leonardo. Ahora bien, justo en este contexto y en la ola de indignación y de la exigencia de justicia por esta muerte del menor de edad, vía redes sociales ha sido denunciado otro incidente, entre comillas, de una naturaleza un tanto similar. Una pareja estaba también en el Parque Censes y en la atracción conocida como Lodorama. Ella graba a él y de pronto él dice que está empezando a ser jalado por alguna corriente en este atractivo. Esto es lo que han compartido y lo hacen público justo para pues pedir justicia para Leonardo. ¿Cómo nada? Güey, me lleva la corriente. Ay, sí, no, no. Clarisa, te lo juro, agarra aquí. No Clarisa. puedo pararme, no puedo. Una familia se encuentra desaparecida. La pareja, identificada como Julio Alberto, de 35 años, y como Jimena Romo, de 24 años. También su hija, Julia Isabela, de año y medio, así como la hermana de Julio, Virginia, y el hijo de Virginia, Iker, de 9 años de edad. Estamos hablando de 3 adultos y 2 menores de edad. Los 5 salieron de vacaciones de la ciudad de Zapopan, Jalisco, hacia la Ciudad de México y en su regreso ya a la ciudad de Zapopan les perdieron la pista desde, atención, desde el pasado 24 de marzo. El último reporte que tuvieron de ellos, según se informó inicialmente, fue cuando vía telefónica le informaron a sus familiares que ya iban saliendo de la Ciudad de México en su camioneta 2019 blanca con placas JPK 2293. Para colmo, lamentablemente los familiares han denunciado que han sido víctimas o han recibido intentos de extorsión. 2 intentos de extorsión. Y además, pues han dicho que en realidad nadie los ha buscado, nadie auténtico que sepa del paradero de sus familiares, ni siquiera para pedirles dinero por el rescate, para hablar de algún tipo de rescate. El caso comenzó a ser investigado por autoridades de diversas entidades, justo del tramo en el cual se estaban trasladando. Estamos hablando de la Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco. Pero posteriormente les informaron las autoridades que no estaban investigando este hecho como secuestro, sino como desaparición. Familiares de Jimena dieron más tarde más detalles de la ubicación. Dijeron que la última señal del teléfono que recibieron de Jimena los ubicaba entre los municipios de Tepaltitlán y Acatic. Esto ya
en el estado de Jalisco. La Fiscalía Estatal amplió la búsqueda a San Miguel el Alto y a Jalostotitlán. En estos municipios, según las autoridades estatales, en los últimos 12 meses, en el último año, han sido registrados 30 desapariciones. 20 desapariciones en Tepaltitlán, 7 en San Miguel el Alto y 3 en Jalostotitlán. Ahora bien, el pasado 3 de abril, luego de 10 días de reportada la desaparición, 10 días después, finalmente fueron emitidas las alerta ámbar por los menores de edad, que de hecho los estás viendo en pantalla. Tuvieron que pasar 10 días desde entonces. Actualmente la familia sigue siendo buscada por autoridades y sus familiares. En noviembre del año 2019, en la zona conocida como La Cementera, esto en las inmediaciones de San Vicente Coatlán, en el estado de Oaxaca, fueron emboscados y asesinados 5 policías estatales. 2 más resultaron heridos. Bueno, han pasado desde entonces ya 2 años y este acontecimiento sigue impune. Año y medio. Año y medio después, el pasado sábado 3 de abril, hubo otro ataque a policías en la misma zona. En este caso fueron ataques en contra de 3 policías de San Pablo Coatlán. Fueron inicialmente atacados con armas de fuego y posteriormente calcinados con toda y la patrulla en la que viajaban. Este hecho fue confirmado por el alcalde Abraham López, quien detalló que el hallazgo del vehículo y de los cuerpos lo registraron a las 11 de la mañana. Ninguna autoridad ha aportado más detalles sobre este hecho, salvo la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que prácticamente ha informado, como lo estás viendo en pantalla en este momento, que abrió una carpeta de investigación. No hay más detalles de esta agresión. ¿De parte de quién? Nada. Estás viendo en pantalla justo la patrulla. Así acabó. El recuerdo fresco en la memoria del asesinato de una migrante a manos de policías de Tulum. Y ahora más casos de abusos policíacos en los estados de Guerrero y de Puebla. Comienzo por el caso de Acapulco, Guerrero. ¿Qué hay detrás de este tuit que estás viendo en pantalla? De este tuit del gobernador Héctor Astudillo. Dice: condeno el lamentable incidente en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero. Instruí deslindar responsabilidades a la brevedad. Y más abajo dice: no toleraremos ningún exceso ni abuso en contra de la sociedad, sea la corporación que sea. ¿O qué hay detrás de este comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal? En donde vemos en la parte final, dice: la Secretaría reitera que no tolerará que ningún elemento de la Policía Estatal incurra en faltas que afecten a la sociedad. Bueno, ocurrió el pasado viernes 2 de abril en Acapulco, Guerrero. En la noche, policías estatales abrieron fuego en contra de un vehículo que en su interior iban 3 personas. Una de ellas, menor de edad. Ese menor de edad resultó herido por bala y le tuvieron que amputar una pierna. La agresión ocurrió con alevosía, ventaja, sin una orden de acción previa, según lo denunció la tía del menor de edad al que le amputaron la pierna. Según lo denunció Dalia, ella aseguró que al momento de la publicación en Facebook, y de hecho la publicación en Facebook fue antes del tuit del gobernador y de la Secretaría, del comunicado de la Secretaría de Seguridad Estatal, aseguró en ese momento que pues ni habían abierto una carpeta de investigación en contra de los policías estatales, ni tampoco pues los estaban investigando. Vaya, acusaba que estaban siendo encubiertos. Esta es la publicación que estás viendo, y compartió también una fotografía de su sobrino, el herido. En Puebla, el abuso por parte de policías fue en contra de un adulto mayor, de un abuelito.
y en contra de la familia de ese abuelito. Ocurrió en la comunidad de La Venta, en el municipio de Huauchinango, en donde, a juzgar, ocurre aquí algo bastante curioso. Aunque aseguraron que eran policías municipales, viajaban en una patrulla estatal. Esto será algo que las autoridades, tanto locales como estatales, deberán aclarar. Pero bueno, policías fueron videograbados discutiendo con civiles y sometiendo a 2 personas. Una de ellas, un adulto mayor. De hecho, el policía que lo somete, ahorita te voy a mostrar el video, el policía que está sometiendo al abuelito tiene el arma desenfundada, y también vemos a los civiles que piden a los policías que se tranquilicen. De hecho, el civil que graba a los policías pues recibe un manotazo en la cámara con la que hace esta grabación. Ninguna autoridad se ha pronunciado, a diferencia del caso de Acapulco Guerrero, en el de Puebla, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre este acontecimiento. La historia ha sido reconstruida gracias a la prensa local, que asegura que los acontecimientos fueron de la siguiente manera. Una familia se trasladaba a bordo de su automóvil, fueron alcanzados, interceptados por policías que se identificaron como municipales, pero que viajaban en una patrulla estatal, y bajaron los policías, bajaron a la familia de este auto para hacerles una revisión. Los sometieron. Durante el sometimiento hicieron al menos 2 disparos al aire. Y al final, estos policías se disculparon y dejaron ir a la familia porque no habían cometido ningún ilícito. Testigos, según lo que consultó la prensa local, testigos les aseguraron que los policías iban alcoholizados y también los acusaron de usurpar funciones de policía estatal cuando se trataban de municipales. Sin embargo, es necesario y importante esperar y exigir una versión y una explicación a las autoridades tanto municipales de Huauchinango como del estado de Puebla para esclarecer quiénes serán esos policías y que se haga justicia. Te comparto el video. No olvides suscribirte y compartir. Por favor. Déjame para allá, cabrón. Déjame para allá. Déjame parar, cabrón. ¿Qué pierdes, puto pedo, güey? Déjame parar. Ya déjalo que se pare. Me estás grabando, puto. Déjame parar. ¿Qué te está haciendo, señor? Déjame para ahí, hijo. ¿Cómo que está haciendo? Déjame parar, señor.